Estado de Derecho, principio del cual la población, instituciones, lentitudes y Estado deben acatar las leyes. Concepto de derechos humanos, derechos que tenemos por existir como seres humanos. Mencionar los principios de teoría y fundamentos constitucionales de los derechos humanos. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, declaración de los derechos. Mencionar los derechos que completa la primera y segunda generación de los derechos humanos. Derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Diferencia entre derechos humanos y garantías. Derechos que tenemos por existir y derechos de libertad sin alterar la paz. Finalidad y fundamento constitucional de la CNDH. Organismo que cuenta con una autonomía de gestión y presupuestario. Mencionar 4 organismos constitucionales autónomos: INE, CNDH, Banco de México e INAI. Fundamento constitucional y cómo se integra el INE, organismo autónomo que acude en personalidad jurídica, participación en poder legislativo en la Unión. ¿Qué tipo de autoridad es el INE y qué autoridad es el Tribunal Electoral? Órgano encargado de cumplir funciones de Estado, órgano autónomo, máxima autoridad jurisdiccional. ¿En cuántos distritos uninominales y circunscripcionales está dividido el territorio mexicano? 300 distritos. Fundamento constitucional del Poder Legislativo y cómo se integra. Artículo 50, Congreso General dividido en 2 cámaras, diputados y senadores. Define la dignidad humana según Kant. Es una prolongación de la idea de libertad. Fundamento constitucional del Poder Judicial y cómo se integra. Artículo 49, encargado de la impartición de justicia. Cómo se integra el Tribunal Electoral del Poder Judicial por 7 magistrados electorales propuestos por la SCJN. Requisitos para ser ministro de la Suprema Corte: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. ¿Cómo se integra y funciona la Suprema Corte? 11 ministros, mandato fijo de 15 años, en ese largo de los cuales un ministro funge como presidente de la institución. Definir una acción de inconstitucionalidad quien pueda presentar el término procesal presentado. 33% de los integrantes del órgano legislativo terminó para presentar la de 30 días. Definir una controversia constitucional y el término procesal para presentarla. Proceso mediante los poderes federales. Órganos de gobierno promueven un juicio ante la Suprema Corte. Finalidad del juicio de amparo: protección de las garantías del gobierno y régimen entre autoridades federales y el Estado. Definir el artículo 133, constitucionalidad. Las leyes del Congreso de la Unión que emanen de él y todos los tratados hechos y que se hicieran por el presidente de la República. Requisitos para una reforma constitucional: que es el Congreso de la Unión apruebe el voto a través de los diputados y senadores. Diferencia entre jurisprudencia de reiteración y de qué precedente. Se establece cuando se sustente un mismo acuerdo en 5 sentencias no interrumpidas. Fundamento constitucional de los partidos políticos. Tienen como fin promover la participación del pueblo a la democracia. El Estado lo garantiza elementos para sus actividades. Fecha de la creación de la ONU: 24 de octubre de 1948. Finalidad principal en que se crea la ONU: principalmente mantener la paz, seguridad internacional, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones. Menciona los órganos principales de la ONU: Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social. Sede principal en la ONU: New York. Fecha de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 10 de diciembre de 1948. Países que impulsaron y encabezaron la Guerra Fría: Estados Unidos y Rusia. Conflicto por el cual se desarrolla la Guerra Fría: el capitalismo y comunismo. ¿Qué son los tratados internacionales? Es un acuerdo celebrado por escrito entre estados o entre otros estados.
Mencione 2 tratados internacionales sobre derechos humanos que México haya firmado y rectificado. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Dónde se firmó el Tratado de Versalles? Francia. Órganos principales de la OEA: Asamblea General, Consejo Permanente, Comité Jurídico Interamericano. Finalidad de la OEA: afianzar la paz y la seguridad del continente. Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San Juan, Costa Rica. Funciones que tiene la Comisión Interamericana: analiza e investiga peticiones individuales que se alega. ¿Cómo se integra la Corte Interamericana? 7 jueces y juezas. Define el control de convencionalidad y quién lo aplica. Debe ser ejercido por los jueces de Estado. Define el control constitucionalidad y quién lo aplica. Permite tener bases tangibles en donde se encuentra la oferta y demanda. SCJP. Principios fundadores de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Define el absolutismo: gobierno propio en el cual el poder cae en la ley.